Shalom Akim, Yahweh Bashem Yahweh Shai Brakatam. Toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la Gran Piedra y Molino y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Ahora continuamos a Juan capítulo 8, donde aprendemos más sobre el carácter de Yahweh Shai. Juan 8:1. Yahweh Shai regresó al monte de los olivos, pero muy temprano a la mañana siguiente estaba de vuelta en el templo. Pronto se juntó una multitud y él se sentó a enseñarles. Mientras hablaba, los maestros de la ley religiosa y los fariseos le llevaron a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio. La pusieron en medio de la multitud. Maestro, le dijeron a Yahweh Shai, esta mujer fue sorprendida en el acto de adulterio. La ley de Moisés manda apedrearla. ¿Tú qué dices? Intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudieran usar en su contra. Pero Yahweh Shai se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo, muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y aquí Yahweh Shai nos da una lección de hipocresía, de juicio y de misericordia. Como nosotros al juzgar a otros, que hay lugar y tiempo para juzgar, y cuando hacemos estos juicios no podemos juzgarlos hipócritamente. También en juicio debemos considerar misericordia, perdonar, ser paciente. Y aquí Yahweh Shai no estaba negando a la ley. Aquí Yahweh Shai no estaba diciendo que la ley de Moisés no era correcta. Él dijo muy bien. Él dijo sí, apedréanla. Pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Y eso es cuando Yahweh Shai involucró sabiduría en su juicio. Porque él sabía muy bien que todos habían pecado. Y todos sabían que habían pecado. Y estos eran los fariseos, los líderes religiosos del pueblo de Israel en este tiempo. Verso 8. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Comenzaron por los de más edad hasta que quedaron solo Yahweh Shai y la mujer en medio de la multitud. Entonces se fueron los acusadores, los fariseos que querían apedrear a esta mujer que encontraron cometiendo adulterio. Entonces vemos en esta escritura que una mujer que comete adulterio ciertamente sí merece ser apedreada según la ley de Moisés. Y Yahweh Shai no condenó esa ley. Él estableció la ley. Pero también aprendemos que en el juicio hay misericordia. Y no para todos, pero el Espíritu Santo sabe cómo mover a los jueces para hacer buen juicio. Y dense cuenta que los hombres del Señor que fueron enviados a nuestros antepasados, de ellos está escrito en el libro de Jueces. Ese es su nombre bíblico de ese libro y hay una razón por qué. Es porque los que sirven al Señor juzgan a la gente, juzgan al mundo. Yahweh Shai vino juzgando al mundo. Entonces el juicio todavía es importante. Verso 9.
Al oír esto, los acusadores se fueron retirando uno tras otro. Comenzaron por los de más edad, hasta que quedaron solo Yahushua y la mujer en medio de la multitud. Entonces Yahushua se incorporó de nuevo y le dijo a la mujer: ¿Dónde están estos los que te acusaban? ¿Ni uno de ellos te condenó? Ni uno, Señor, dijo ella. Yo tampoco, le dijo Yahushua. Vete y no peques más. Entonces, este es un ejemplo de misericordia, pero Yahushua con su misericordia dio instrucciones. Recibir misericordia del Señor no es nomás ser perdonado y volver a lo mismo. Eso es el significado de hipocresía. Hay escrituras que dicen que el perro vuelve a su vómito, ¿verdad? Y nosotros en este camino, aprendiendo del Señor y queriendo agradarlo y servirlo, no podemos ser así. Cuando el Señor nos perdona, no debemos abusar de su misericordia, porque de entonces, ¿qué estuviéramos ganando más que condena? No estamos mejorándonos como persona, no estamos haciendo cosas para mejorar nuestra relación con el Señor. Cuando pecamos, entonces queremos ofender menos, queremos pecar menos, hasta el punto de ya no pecar. Esa es la meta. Alright. Ahora, no pecar, eso se va a cumplir al 100% en el reino del Señor, cuando Él le dé a sus elegidos unos nuevos cuerpos. Eso está escrito en el libro de Corintios. Pero por ahora vamos a tener que darle nuestro mejor esfuerzo. Y también aprender a no rápidamente juzgar a otros antes de juzgarnos a nosotros mismos. So Yahushua le dio las instrucciones de vete y no peques más. Entonces que haga un cambio de aquí en adelante. De nada le hubiera servido a esa mujer recibir misericordia en este momento si solo iba a seguir siendo una adúltera para que alguien más la matare. Entonces verso 12. Yahushua habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad ni por Salakia. No tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. ¿Cuál es esa luz? Es esta palabra. Esta palabra es lo que nos guía y lo que nos enseña. ¿Y quién es esta palabra hecha hombre? Yahushua, el Hijo de Dios. Entonces cuando Yahushua está morando con nosotros, cuando Yahushua es presente en nuestra vida, es como si tenemos una luz que brilla fuerte y nos enseña la realidad de lo que nos rodea. Nos enseña no solo lo que nos rodea, pero nos enseña lo que tenemos por dentro. Y no te hace evaluarte a ti mismo. Esta luz y no esta palabra. So, esta palabra no solo es para condenar a otros, pero es para corregirte a nosotros mismos. Verso 13. Los fariseos respondieron: Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Y aquí estaban diciendo esto porque según la ley de Moisés, tienen que haber 2 o más testigos de algo, de una situación, para que se establezca juicio. Y por eso están queriendo aquí acusar a Yahushua de ser un mentiroso, después de que él les dijo que él era la luz del mundo. Tú haces esas declaraciones acerca de ti mismo. Un testimonio así no es válido. Estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Yahushua. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Yahushua sabía cuando él vino en su cuerpo humano, en su vida humana,
Él sabía que Él vino del cielo, que Él tenía una vida antes de venir en carne. Pues sé de dónde vengo y a dónde voy. Él sabía que tenía una misión que cumplir y Él sabía que Él iba a regresar al Padre. Pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Ustedes me juzgan con criterios humanos, pero yo no juzgo a nadie. Y si lo hiciera, mi juicio sería correcto en todo sentido, porque no estoy solo. El Padre, quien me envió, está conmigo. Diciendo Yahawashi que lo que Él juzga que es correcto o lo que Él condena es lo que el Padre juzga como correcto y lo que el Padre condena. Como la escritura dice que Yahawashi era la expresa imagen del Dios invisible. El Padre siendo el Dios invisible, Yahawashi siendo la imagen de ese Dios. Continuamos a 17. La misma ley de ustedes establece que si dos personas concuerdan en algo, su testimonio se acepta como un hecho. Yo soy uno de los testigos y mi Padre, quien me envió, es el otro. Aquí esto también nos clarifica que Yahawashi, el Hijo, y Yahweh, el Padre, son dos espíritus diferentes, son dos entidades diferentes. No se compara el Padre al Hijo en ese sentido. El Padre es el Altísimo, el más alto, y Yahawashi está abajo del Padre. Verso 19. ¿Dónde está tu Padre?, le preguntaron. Yahawashi contestó: como ustedes no saben quién soy yo, tampoco saben quién es mi Padre. Si me conocieran a mí, también conocieran a mi Padre. Yahawashi dijo todo esto mientras enseñaba en la parte del templo conocida como la tesorería, pero no lo arrestaron, porque aún no había llegado su momento. Leemos de nuevo de el momento que no ha llegado. En la lección anterior hablamos de cómo todos tenemos escrita nuestra vida, nuestra historia. Y aquí Yahawashi todavía no era el tiempo en la historia para que fuera arrestado, para que lo mataran. Todavía tenía una misión que cumplir. Verso 21. Más tarde Yahawashi volvió a decirles: yo me voy y ustedes me buscarán, pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y aquí Yahawashi habló proféticamente. Habló proféticamente sobre su gente, su pueblo. Ustedes, los negros, latinos y nativos indios de las Américas. Ustedes que son los hijos perdidos de las 12 tribus de Israel. Nuestra gente se ha alejado del Señor ya por muchas generaciones, por cientos de años, por mucho tiempo. Y ahora nuestra gente busca a Dios, pero lo buscan en la iglesia católica, en la iglesia cristiana, lo buscan en una religión mundana. Nuestra gente supuestamente cree en el Señor y supuestamente lo buscan, pero Yahawashi dijo que morirán en su pecado, aunque lo busquen. Proféticamente diciendo que los ojos de mucha gente van a ser cerrados al Señor. Sus oídos no van a captar el mensaje. Su espíritu no va a recibir esta palabra. Aunque ellos piensen que están buscando a Dios, en su mente piensan que están haciendo su deber, asistiendo a una misa o a un servicio. Alright, dice: pero morirán en su pecado. A donde yo voy, ustedes no pueden ir.
Y él estaba hablando aquí del mundo espiritual, más allá de los cielos. Verso 22. Por lo tanto, la gente se preguntaba, ¿estará pensando suicidarse? ¿Qué quiere decir con no pueden ir a donde yo voy? Y Yahushua continuó diciendo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo, yo no. Por eso dije que morirán en sus pecados, porque a menos que crean que yo soy quien afirmo ser, morirán en sus pecados. ¿Y quién eres?, preguntaron. Yahushua contestó, el que siempre dije que era. Tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz. Aquí hay algo importante que podemos aprender, esta respuesta de Yahushua. Él dijo, tengo mucho para decir acerca de ustedes y mucho para condenar, pero no lo haré, pues digo solo lo que oí del que me envió, y él es totalmente veraz, verdadero. Aquí Yahushua dio a entender que él vino haciendo la voluntad de su Padre, no vino para hacer su propio juicio. Aunque dice que tenía mucho que decir y mucho que condenar, él detuvo su lengua de condenarlos y decir más de lo que pensaba, que ciertamente eran cosas malas acerca de ellos. Ciertamente Yahushua los miraba con desdén, porque sabiendo los planes del Padre, sabiendo Yahushua los corazones de esta gente, Yahushua, él podía leer mentes cuando él estaba en la tierra. A él se le dio una porción infinita del Espíritu del Padre. Yahushua vino con poder, y él podía leer sus corazones y ver que eran insinceros. Pero aquí lo que podemos aprender de Yahushua es que a veces nosotros vamos a querer condenar a alguien. Vamos a querer decirle que está mal. Vamos a querer que entiendan que están mal. Pero no hay por qué. No hay por qué hacerlo. Y especialmente cuando estamos en la calle predicando. No hay por qué entrar en un pleito con alguien. No hay por qué necesariamente querer condenar a todos los que no entiendan lo que estamos diciendo o los que se burlen. Debemos ser como Yahushua, que tuvo consideración de lo que decía, no queriendo decir algo afuera de lo que el Padre le dijo que diga. Y por eso es que nosotros, hermanos, practicamos apoyar lo que se dice con escritura, con preceptos. Todo lo que decimos, si no está de acuerdo con la Biblia al 100%, entonces significa que hemos dicho una mentira o hemos hablado mal. La escritura es nuestra vara de medir, nuestro metro espiritual. Continuando dice, verso 27, pero ellos seguían sin entender que les hablaba de su Padre. Por eso Yahushua dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz. Y nomás un comentario aquí, que el título de Hijo de Hombre lo cargaba Yahushua porque él vino en forma humana, él vino en carne y hueso. Él era un físico descendiente de la tribu de Judá, del linaje del rey David. Entonces, leemos de nuevo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz,
entonces comprenderán que yo soy. Él diciendo, cuando maten a este cuerpo, ustedes se van a dar cuenta de quién era. Dice, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó, y el que me envió está conmigo. Haciendo claro aquí Yahweh Shai que no solamente estaba cumpliendo las órdenes del Padre, pero que el Padre estaba con él, siempre. Verso 29, y él que me envió está conmigo, no me ha abandonado, pues siempre hago lo que a él le agrada. Entonces muchos de los que oyeron sus palabras creyeron en él. Yahweh Shai le dijo a la gente que creyó en él, ustedes son verdaderamente mis discípulos, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Aquí se ofendieron con lo que dijo Yahweh Shai, que solo te enseña que estos eran unos demonios, que esta gente que nomás porque lo estaban escuchando, estaban en su presencia, estaban atendiendo a la iglesia del Señor, estaban dándole audiencia a Yahweh Shai, pero se ofendían de lo que decía. Ellos aquí dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham. Aquí están teniendo una actitud de superioridad. Están teniendo delusiones de grandeza. Porque obviamente los descendientes de Abraham han sido esclavos. Múltiples de veces. Los israelitas han sido esclavos desde el principio de su creación. Ahora, hay una escritura que dice que Jacob no es un esclavo nacido en casa, que no nacimos para ser esclavos. Porque la verdad es que el Señor no quiso hacer esclavos de su pueblo. El Señor le quería dar un paraíso a su pueblo, y su pueblo pecó contra el Señor, y ellos se hicieron esclavos a ellos mismos con su desobediencia. Porque el Señor explicó condiciones del pacto, condiciones de su providencia. Pero nuestra gente rechazó al Señor y lo odió. Y por eso el Señor permitió que pongan a nuestros antepasados en cadenas y en esclavitud. Pero aquí estos individuos estaban respondiendo con una actitud orgullosa. Nunca hemos sido esclavos de nadie. Y hoy en día esto se puede ver en los israelitas modernos. En los que ahora se llaman israelitas. Tienen una actitud de que son dioses en la tierra, aunque la escritura dice que somos dioses, pero no entienden nuestra condición ni nuestra misión, porque Yahweh Shai nos vino a enseñar a ser siervos. Él nos vino a enseñar a ser humildes y nos preparó para aguantar este castigo. No nos enseñó a tener delusiones de grandeza, de que solo porque eres un israelita significa que nada te puede afectar y que tú eres lo mejor y que eres superior a todo. Eso no es verdad, simplemente no es cierto. Ser un israelita no te hace superior a nada si tu espíritu no está correcto ante Yahweh Bashem y Yahweh Shai. Un israelita sin el Espíritu Santo se convierte en un animal. Eso es lo que significa ser un gentil. Un israelita
que se convirtió como una nación pagana. Right? So, continuamos aquí. Nosotros somos descendientes de Abraham, le respondieron. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué quieres decir con los hará libres? Les digo la verdad, Yahushua contestó. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo. Y aquí Yahushua les dijo que sí eran esclavos, aunque piensan que eran libres. Igual que nuestra gente ahora les decimos que son esclavos bajo unos gobiernos opresores, que son esclavos a la maldad de este mundo, que son esclavos a sus propios pecados. Y esta gente dice que ellos no son esclavos y que nunca han sido esclavos. You know? Y es orgullo que tienen, pero ¿orgullo de qué? Hasta un dueño de negocio en este mundo es esclavo a ese negocio. El rico es esclavo a su dinero. Porque todo el amor que recibe un rico en este mundo, y reciben mucho amor, aunque sea amor postizo o amor por el cual han pagado, reciben muchos beneficios y mucho amor en este mundo por el dinero. Entonces ellos se hacen esclavos a seguir produciendo este dinero de una forma u otra, al punto de que matar a una persona, robarle a una persona, traicionar a alguien, maltratar a alguien, todo eso se convierte en algo necesario para mantener tu riqueza y algo que estás dispuesto a hacer. Entonces aquí Yahushua por eso dijo esto. Les digo la verdad, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Un esclavo no es un miembro permanente de la familia, pero un hijo sí forma parte de la familia para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Esta es la autoridad que Yahushua tenía, la autoridad para hacer a sus ovejas libres de la perversión en este mundo, libres de sus propios pecados, libres de tener que seguir viviendo una vida vana. Verso 37. Libres de tener que seguir en esas cadenas de oscuridad que menciona el libro de Judas. Verso 37. Claro que me doy cuenta de que son descendientes de Abraham. Aún así, algunos de ustedes procuran matarme, porque no tienen lugar para mi mensaje en su corazón. Yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre. Nuestro padre es Abraham, declararon. No, respondió Yahushua, pues si realmente fueran hijos de Abraham, seguirían su ejemplo. En cambio procuran matarme porque les dije la verdad, la cual oí de Dios. Abraham nunca hizo algo así. No, ustedes imitan a su verdadero padre. Nosotros no somos hijos ilegítimos, respondieron. Dios mismo es nuestro verdadero padre. Yahushua les dijo, si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Y ustedes, hermanos, que son profetas y líderes, siervos del Señor, apliquen estas palabras a su propio ser. Ustedes deben adoptar el carácter, la identidad, la forma de ser de Yahushua. Si Dios fuera su padre, ustedes me amarían, porque he venido a ustedes de parte de Dios. No estoy aquí por mi propia cuenta, sino que Él me envió.
¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. No nos sorprendamos si la gente no tolera oírnos. No nos sorprendamos de lo que el Señor vivió. Significa que estamos haciendo lo que Él hizo y estamos siguiendo sus pasos bien. Verso 43. ¿Por qué no pueden entender lo que les digo? Es porque ni siquiera toleran oírme. Pues ustedes son hijos de su padre, el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Y el diablo simplemente es el espíritu engañador que vivió en la tierra por medio de la serpiente en el jardín, que vivió en la tierra por medio de Esaú, por medio de Caín. El diablo es este espíritu engañador que vive por medio de los impíos en este mundo. No solamente la raza de diablos que es Edom, los edomitas, el hombre blanco, pero este espíritu del diablo también vive por medio de israelitas, por medio de cualquier persona que se presta o que se abre a este tipo de actividad. Y de esto está hablando Yahweh Shai. Pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Diciéndole a esta gente que han sido poseídos por este espíritu del diablo, que no hay verdad en ellos. Estos fariseos, miren a estos fariseos como ellos eran expertos en la ley. Estos eran los que andaban siempre en el templo, tenían altas posiciones en el templo, pero ellos no eran verdaderos y no había verdad en ellos, porque cuando vino Yahweh Shai los reveló a ser una, como dice la escritura, una cámara de víboras y serpientes. Dice, cuando miente actúa de su acuerdo, Salakia, cuando miente actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Por eso es natural que no me crean cuando les digo la verdad. So you see, cuando la gente no quiere escuchar esta palabra o no cree o no tolera ni oírte, es natural que no crean, porque no creían en el Señor. No van a creer en ti tampoco, porque las palabras que nosotros decimos son de ¿quién? De Yahweh Shai, de Yahweh Shai, que las recibió del Padre. Y así estamos conectados y así somos uno con nuestro Dios. Dice, ¿quién de ustedes puede con toda sinceridad acusarme de pecado? Y si les digo la verdad, ¿por qué entonces no me creen? Los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Y esta es la gente que nunca quiere escuchar la Biblia, no quieren escuchar un precepto. Dicen, no me leas la Biblia, quiero escuchar lo que tú piensas. Se les hace muy difícil de creer que lo que nosotros pensamos es exactamente lo que está escrito, porque estamos de acuerdo con lo que está escrito. Pero para los incrédulos es un fastidio que leemos las escrituras, porque para ellos es algo inútil, algo que no pueden percibir como sabio. Dice, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. Y esto te debería levantar una bandera roja cuando alguien está hablando de Dios pero no saca una escritura. Cuando no pueden apoyar nada de lo que dicen con preceptos bíblicos. Ahora se están inventando lo que están diciendo.
Verso 48. Samaritano endemoniado, replicó la gente. ¿No veníamos diciendo que estabas poseído por un demonio? Así que ahora le dijeron al Señor que él tenía un demonio. Le dijeron que él estaba endemoniado. Simplemente porque él les dijo la verdad. Simplemente porque él les habló honestamente y directamente. Y para muchos que nos conocen, escuchar nuestra honestidad y escuchar que hablamos directamente, eso los va a ofender. Y tú vas a parecer un endemoniado. Por eso debemos tener cuidado de no esperar algo bueno de gente mala. No esperemos que la gente sean nuestros amigos y nos acepten. Hay un balance de tratar a gente con justicia, de mantener la paz, pero no te ilusiones con la gente de este mundo, porque te van a dejar caer, te van a decepcionar. Verso 49. No, dijo Yahushua, no tengo ningún demonio, pues yo honro a mi Padre. En cambio, ustedes me deshonran a mí. Y aunque no tengo ninguna intención de glorificarme a mí mismo, Dios va a glorificarme y Él es el verdadero juez. Les digo la verdad, todo el que obedezca mi enseñanza jamás morirá. Ahora estamos convencidos de que estás poseído por un demonio, dijo la gente. Hasta Abraham y los profetas murieron, pero tú dices, el que obedezca mi enseñanza nunca morirá. ¿Acaso eres más importante que nuestro padre Abraham? Él murió, igual que los profetas. ¿Tú quién te crees que eres? Yahushua contestó, si yo buscara mi propia gloria, esa gloria no tendría ningún valor. Pero es mi Padre quien me glorifica. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Y esa es nuestra gente. Esa es tu tía, esa es tu mamá, esa es tu hermana. Todos estos buenos cristianos que dicen, Él es mi Dios. Siempre alabando a Dios. Siempre hablando de Cristo y de la iglesia. Pero miren lo que Yahushua dijo. Ustedes dicen, Él es nuestro Dios, pero ni siquiera lo conocen. Yo sí lo conozco. Y si dijera lo contrario, sería tan mentiroso como ustedes. Pero lo conozco y lo obedezco. Y eso es lo que hace la diferencia entre gente que conoce a Dios y la gente que no conoce al Señor y viven una fantasía. Los que hacen lo que el Señor dice, los que obedecen su palabra, esos son la gente que conoce a Dios. Alright, no nomás por ir a un servicio o una misa, no nomás porque hagas eso quiere decir que conoces a Dios. Estás lejos de Él. Verso 56. Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Abraham sabía de Yahushua, porque a Abraham se le dio conocimiento especial. Abraham era un profeta. Verso 57. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Y esto clarifica que Yahushua tuvo un principio mucho antes que María, la mujer que fue su madre en la tierra. Porque María no existía cuando existía Abraham. Pero aquí vemos que Yahushua dijo que él vio a Abraham. Entonces el principio del Señor no era cuando nació como un niño a María y a José. Yahushua existía antes del mundo. Dice, Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida. La vio y se llenó de alegría. Entonces la gente le dijo, ni siquiera tienes 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham?
Yahawashi contestó, les digo la verdad, aún antes de Abraham, Selakia, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Yahawashi desapareció de la vista de ellos y salió del templo. ¿Por qué? Porque todavía no era su tiempo, como hemos leído. Este era un ejemplo de cómo Yahawashi usó su poder espiritual, porque aquí dice que Yahawashi se desapareció. A un momento lo vieron y al próximo no lo vieron. Alright. El Padre le permitió a Yahawashi usar este poder para escapar de la muerte en ese instante. Y miren cómo la gente lo odiaba. Miren la actitud que tomaron. Miren las acciones que iban a tomar. Iban a matar a este hombre Yahawashi solamente porque él les estaba hablando de Dios. Solamente porque él les estaba hablando de su Padre. Con eso, toda gloria y alabanza a Yahweh Bahashem Yahawashi, Bahashem Rahakwadash. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Yahweh Bahashem Yahawashi Barakatam, Wa Aizaratham, Wa Rapa'atham, Akiam Wa Akwath. Hasta la próxima. Shalom.